tema sumamente interesante para abordar, además con la mirada de un especialista como lo es Luis Laferrier, que es economista y promotor de la cátedra abierta por un mundo nuevo, un espacio no partidario de estudio, difusión y acción en Paraná. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, Luis, ¿qué pasa con la economía? ¿Estas cuestiones tienen repercusión directa? Por ejemplo, ¿qué ha pasado con el dólar esta semana? ¿Es casualidad? ¿No? ¿Tiene que ver con esta discusión, entre comillas, entre el presidente y la vice, el rumbo económico? Aclaro antes que nada, Sí. Yo cuando hablo de economía, hablo cuál es el fin principal y último de la actividad económica. La actividad económica tiene como objetivo producir y distribuir, generar los bienes y servicios que necesita la sociedad para vivir dignamente. Por lo tanto, lo más importante, para empezar, es ver cómo está viviendo la gente. Yo creo que hay un montón de temas que llevan mucho espacio en los medios, pero que no hacen relación a esta cuestión. En todo caso, hablan del equilibrio presupuestario o del supuesto superávit fiscal o de cómo está el sector externo, el dólar mismo, pero pasan por alto las cuestiones centrales. La economía no está garantizando condiciones de vida digna para todos, porque tenemos, más allá de lo que mienten los indicadores, más de la mitad de la población viviendo en situación de pobreza. 2/3 de ellos son menores, que viven en hogares pobres, lo cual significa un presente y un futuro terrible. Hay una situación de desempleo, de desempleo oculto y de empleo precario enorme que afecta a la gran mayoría de la sociedad, y las perspectivas son que vamos a ver hacia adelante más de lo mismo si no logramos cambiar el rumbo. Entonces, lo otro yo creo que son temas muy secundarios. En todo caso, hoy el tema del dólar, que es una cuestión que está un poco en el tapete, tiene que ver con tal vez una dinámica que viene desde la época de la dictadura en adelante, y es que nosotros somos saqueados de dos maneras, de manera gigantesca: saqueo material y saqueo financiero. El saqueo financiero tiene que ver con habernos impuesto una deuda fraudulenta que fue investigada, se demostró que era inexistente y que la habremos pagado más de 10 veces. Empezó la dictadura con una deuda del Estado Nacional de 8.000 millones de dólares, 8.000 millones, y hoy debemos 480.000 millones y seguimos pagando cada vez más y cada vez debemos más. Es una usura y es un fraude, y lo que se llama la bicicleta financiera y la fuga de capitales. Eso hace que no exista jamás la posibilidad de abastecer de dólares a los que se llevan esa plata. Entonces el dólar va a explotar en algún momento. Ahora, se mantiene barato en este momento porque es un mecanismo que sirve para esa bicicleta financiera, pero también para mantener los precios a raya hasta que lleguen las elecciones. ¿Cómo? La situación real es que nosotros, a pesar de que aumentamos con este gobierno la deuda externa más de 100.000 millones de dólares, tenemos reservas negativas. ¿Dónde están? Se lo llevan. Entonces, lo que sucede es que acá el problema no es entre el conflicto entre el presidente o la vice, sino en el fondo es si se llega a las elecciones o si explota esto antes. Bueno, es fuerte lo que dice. Wow. Corina. Sí, ¿usted cree que digamos, la cuestión deficitaria es un argumento del Estado, del gobierno, que viene tratando de justificar estos ajustes, ¿no? ¿Usted cree que son atendibles estos argumentos? Porque hay mucha gente que lo justifica al gobierno nacional, que dicen, no, bueno, pero así como estábamos no podíamos seguir porque iba a explotar todo, iba a volar por el aire, hay que ajustar, Milei tiene razón, va por el buen camino. Eso por un lado. Y por el otro, ¿usted no percibe, bueno, me pasa a mí, no sé si a usted le pasará, que hay cierto sector de la sociedad argentina que está como insensibilizada a lo que le pasa al otro y que eso antes no pasaba, o es una sensación? Bueno, esas dos cuestiones le dejo para son pensar. Dos cuestiones pequeñas, ¿no? Media hora, sí, por lo menos, en 3 minutos. Rápido, porque si no me retan a mí de que hago preguntas largas. La ponencia del... Y más o menos, mirá, yo creo que la sociedad venía soportando un modelo económico-social que está muy por encima de los gobiernos, que está impuesto por los sectores mucho más poderosos, poder económico mundial y los sectores asociados de la Argentina, y tienen un proyecto.
Porque esto está dentro del marco mundial de una crisis civilizatoria donde los recursos que son esenciales para la vida son cada vez más escasos a nivel planetario y hay un poder mundial que ha determinado que esos recursos les pertenecen a ellos, estén donde estén. Y están impulsando para América Latina y Argentina a lo largo de este siglo gobiernos con políticas que yo llamo de extractivismo depredador, sacar los recursos como sea y asegurárselo. Y los gobiernos acá han ido moldeando ese modelo extractivista depredador, priorizando esas actividades en detrimento de la industria, del comercio y de otras que tienen que ver con calidad de vida, con empleo, con incorporación de valor agregado. Entonces eso fue generando cada vez mayores problemas sociales y eso hace que la sociedad trate de buscar de pronto a alguien que lo va a salvar, que dice que va a batear el tablero y va a hacer las cosas diferentes. Lo que pasa es que se hizo diferente pero para peor. Entonces, ¿qué es lo que está aplicando intencionalmente? Lo que pasa no pasa por casualidad, pasa porque se toman medidas que buscan estos resultados. La medida es achicar el consumo interno para que queden más recursos para exportar. Y achicar el consumo interno significa menor poder adquisitivo de la población, significa achicar o desaparecer la clase media y la pobreza lleva a la pobreza extrema. El Estado tiene que desaparecer en una parte, que es el Estado que beneficia a los sectores mayoritarios, o el Estado que desarrolla cultura, educación y ciencia y técnica, porque eso no le interesa a los depredadores externos. Lo que sí le interesa es un Estado que garantice, que le cobre impuestos a los más chicos, a los giles, a los perejiles, y que pague a los usureros por una deuda externa fraudulenta. Entonces, eso ha hecho que la sociedad se sienta, no sé, apaleada, se sienta pero la sociedad convalidó esto en las elecciones que eso lo pasaron. perciben, los que tienen mucho poder lo percibieron y dijeron vamos a fondo con este último gobierno. Por eso yo llamo desde el principio, que se conocen las medidas que anunciaba cuando asumió y los funcionarios que puso, funcionarios que él mismo dijo que eran unos delincuentes porque dejaron que se llevaran 15.000, 20.000 millones de dólares de un saque. Yo dije, esto es un plan masacre, porque lo que busca es masacrar la estructura social, dejar por lo menos 80% de pobres y lo que algunos creen, empresarios, por ejemplo, que esto los beneficia porque le está sacando derecho a los trabajadores, en realidad no se dan cuenta, por lo menos el grueso de los empresarios, micro, pequeño y mediano, son el 99% del empresariado en Argentina, trabajan para el mercado interno. Va a desaparecer, porque van a quedar solamente las grandes corporaciones sacando recursos y dejando que nos saqueen también financieramente. Este es el tema. Y la sociedad está muy adormecida, narcotizada, y además hay una inteligencia muy grande aplicada en el manejo de la opinión pública para tratar de hacer falsas divisiones y falsos enfrentamientos entre sectores que no tienen nada que ver. Entonces la culpa para algunos es porque algunos reciben un plan social. Yo digo, si hoy los que reciben alguna ayuda social no tuvieran ayuda, nosotros tendríamos, no sé, 10 millones de personas en la calle, no sé, haciendo cualquier cosa, desesperado. Y no es culpa de esos que no tienen trabajo, sino es la culpa del modelo económico y de las políticas que aplican intencionalmente. Profe, resúmame. Perdón. Ezequiel. No, voy con dos temas breves, pero recién marcabas, hay temas micro que por ahí no aplican a la realidad más espesa que mencionabas. Se está discutiendo también distribución de recursos vía coparticipación, qué sé yo, en el Congreso está la distribución de coparticipación para del impuesto a los combustibles y eso impacta directamente en las rutas. Otro tema que discutíamos en el bloque anterior tiene que ver con las paritarias, traccionándolas o convalidándolas a la baja, lo que hace que el poder adquisitivo de los laburantes sea menor. Digo, hay temas, digamos, a pesar de estos aspectos quizás macro que mencionás y que pueden ser opinables, hay temas en la cuestión diaria que también tienen impacto y que pueden y deben discutirse, como esto, me parece. No, pero esto no es que lo macro no es algo que no nos afecte. Porque la política... No, pero no digo que no afecta, digamos, tenemos, por ejemplo, alrededor de 500.000 personas que perdieron su empleo, ¿sí? Algunos empleos formales y otros empleos informales que se perdieron, sí, más del sector privado que del sector público. Sí. Eso no es macro. Una sola persona que quede hoy desempleada, te quiero ver qué haces frente a la carestía de la vida y no tener ni dónde parar, ni dónde vivir, ni qué comer, ni cómo mantener a tu familia. Esto es concreto. Ahora, es concreto y ya se sabe que el consumo viene cayendo desde que inició este gobierno hasta hoy. Y lo dicen los propios comerciantes. El presidente del centro comercial decía, estamos viendo que el salario cae y por eso estamos cayendo las ventas y por eso están cerrando los comercios. Es decir, esto es una cadena, pero la macro incide en la micro de cada uno de nosotros. Javier. Luis,
Usted habló del tema de la economía que está para tratar de que la comunidad se tome las medidas y esté un poco mejor. ¿Cuándo se estuvo mejor? Porque estaba tratando de recordar cuando usted nos daba economía en la Facultad de Comunicación Social y estos dramas ya se hablaban en ese momento cuando uno era un poco más joven igual que usted. Los jubilados, por ejemplo, ¿cuándo estuvieron mejor? Porque o siempre tuvieron estos sueldos de hambre y de pobreza, porque uno escucha ahora a los radicales, los peronistas o los del PRO o a los kirchneristas y que son los que iban a solucionar todo. Y cuando tuvieron el gobierno resulta ser que una vetó el 82% móvil y así estamos, entonces, siempre empantanados. Bueno, yo les decía, hay un modelo económico-social que se ha impulsado en la Argentina, que ha puesto a la democracia al servicio de ese modelo y ha puesto a los representantes supuestamente del pueblo al servicio de esos sectores, ¿sí? Nosotros tenemos un país que tiene capacidad productiva y si lo sintetizo, dos cifras, ¿no es cierto? Yo siempre lo repito, en el mundo hay más de 8.200 millones de seres humanos. Nosotros no llegamos a ser 50. O sea, no somos nada. Tenemos uno de los territorios más ricos, más amplios, más extensos y privilegiados del mundo. ¿Cómo puede ser que estemos viviendo así? Con un 50% de pobres. ¿Qué pasa? Entonces, acá el problema es que son las políticas que intencionalmente se llevan a cabo que han modelado este sistema y que no ha modificado, no ha sido modificado por los distintos gobiernos. Los distintos gobiernos, en todo caso, hay un juego donde el pueblo dice, bueno, esto está mal, vamos a castigarlo, vamos a votar por la oposición, votamos a la oposición mal, porque siguen manteniendo ese modelo, lo castigan con el otro y al final de cuentas se está castigando el mismo pueblo porque está avalando esa locura. Usted dice que todo ha sido más o menos un poco distinto, pero casi parecido el plan. En lo esencial, en lo esencial dos cosas digo. Sí. Nosotros somos inmensamente ricos, pero inmensamente saqueados. ¿Cómo nos saquean? Materialmente. La mayor parte de las principales ramas privilegiadas de estas políticas son la megaminería, la extracción de petróleo a través de fracking y los agronegocios, la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos. Todo eso es para exportación, ¿sí? Entonces, eso es una forma de saqueo que nos va destruyendo la capacidad productiva, el ambiente y las condiciones de vida. Y el saqueo financiero, que llegan 10 y se van 100 o se van 1000. Entonces, no hay posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la gente. Mariano, dame mensajes, por favor. Uno dice, buenas noches, buen programa, felicitaciones al contador Laferrier, lo tuve como profesor de Economía en la antigua Escuela de Administración Pública, soy Juan Carlos, saludos para todos en el piso. Gracias. Todo lo que ocurre es porque los grupos económicos concentrados manejan los medios de comunicación y construyen el sentido común social. Este señor votó la ley contra la democratización audiovisual. Milei nos ha metido a los argentinos en un gobierno en donde sálvese quien pueda. Total, los de clase alta no tienen problema. Soy Sebastián. Gracias. Ana, sí, ya vengo por este lado. Me gustaría preguntarle su opinión sobre el tema de esto que hablaba recién del equilibrio fiscal, porque yo creo que nadie tiene dudas de que los jubilados pagan poco. El tema es de dónde se saca la plata para aumentarle a los jubilados. Bueno, yo no sé si me adivinaste, porque justo un dato que querías dar, pero como él me corta enseguida, no lo pude dar. No, me rete, profesor. Al pelo. Usted está tomando revancha de la facultad. Yo ya probé y ya está. No, vos te estás vengando. Ahí está. Usted ya tuvo su momento, es el mío. Me tuvo que soportar, viste, las sesiones de tortura, entonces ahora viene la... Porque el tema es 8 unidades tenía la cátedra de economía, era anual. 8 unidades, profe, pero anual. Sin imprimir. En Argentina no se cobra impuestos como se cobran en los países supuestamente desarrollados que se ponen como ejemplo, ¿sí? Es más o menos un 40% del PBI la presión tributaria en esos países. En Argentina no llega ni siquiera al 30%. Bueno, pero en esos lugares hay termino la idea. Okay. En esos países el 65% de los impuestos son impuestos progresivos, lo pagan los que más tienen y los que más ganan. En la Argentina el 65% lo pagan los que menos tienen y menos ganan. Entonces, si nosotros trajéramos ese análisis acá a la Argentina, acá en la Argentina se está percibiendo 100.000 millones de dólares por año menos que tendrían que pagar los sectores más opulentos y ricos, que son los que no pagan y son los que se fugan capitales. Ahora, obviamente, si nosotros hacemos las políticas para que ellos no saqueen y se lo lleven y no paguen nada y no generen empleo y se llevan los dólares, y nunca va a alcanzar la plata. Para usted el equilibrio fiscal es una buena medida. El tema es de dónde sacamos... Es que sobraría la plata. Si esto fuera un sistema tributario con justicia y con equidad. El problema es lo impositivo, dice usted.
Lo impositivo es el Entonces problema. saldría de Sí, ahí. claro, estamos hablando porque tampoco el equilibrio presupuestario es una garantía de que mejoren las cosas. Depende a quién le sacan. ¿A quién le sacan el equilibrio fiscal? ¿Cómo tuvo equilibrio fiscal este gobierno? ¿Le sacó a los jubilados? ¿Le sacó al sistema previsional un 30 y pico %? ¿Le sacó a las provincias? ¿Que viene la plata para qué? ¿Para la educación? ¿O para Rutas, mejorar obras. los precios del ¿De transporte dónde se público? saca? Es decir, Aquí para la afectar cuestión. a las obras públicas que son necesarias para... Y dijo, revertir los impuestos, dijo. sacó. Acaba de ¿Y a revertir dónde los impuestos. aumentó? Acaba de decir le que en estoy otro país del ¿Y mundo a dónde son aumentó? Escribe la cuestión, Y aumentó estás la diciendo. transferencia y los subsidios a las grandes corporaciones y al capital financiero. Es una locura, es una locura. El tema es que si eso no se muestra, nos muestran cuestiones que son totalmente erróneas y falsas y que nos hacen enfrentar entre nosotros. Entonces la culpa la tiene el desocupado, la culpa la tiene el pequeño que está cerca o el comerciante que me subió, cuando en realidad el comerciante es el último eslabón de la cadena, el que determina la mayor cantidad de precios son las empresas monopólicas. Claro, que te marca la cancha. Voy con Vale y cierro con vos, Juan Pablo. Profesor, ¿cómo se mide el índice de inflación? Porque dio más bajo de lo esperado y sin embargo da la sensación de que el precio de todo, de la canasta básica, de los servicios, todo sigue aumentando. 1.6, digo, ¿no? Exacto. No, en realidad los índices son manipulados, ¿sí? No es el primer gobierno que manipula los índices. Este pero esto manipula se puede creer todo, nadie, che. miente de manera más brutal. Inclusive más, se sabe que está desactualizado la forma que se calcula, porque Perdón, tiene Luis, que pero incidir... está desactualizado. No es lo mismo que esté desactualizado de que esté tergiversado. No, las dos cosas. ¿Por qué las dos cosas? Las dos cosas. Las dos cosas. Además mienten porque sacan cifras que no son reales y además de eso mantiene desactualizada la un canasta. indicador que no es correcto porque tiene mucho más incidencia los servicios, fundamentalmente las tarifas, y esa en la realidad. Por eso, y eso lo hace la chica. está desactualizada la canasta. Está desactualizada la canasta. Pero, a ver, no es lo mismo lo dicen los tergiver- comerciantes, no lo mismo dicen los trabajadores. Pero que esté tergiversado no es lo mismo que el episodio de Moreno, digamos, que era... Pero Son tan digo las dos manipulables, cosas, pero las dos cosas. Sí. No es una sola, las dos cosas. Nadie denuncia eso. Bueno, la justicia A ver, terminaron yo digo, condenados. No, ¿sabés no, cuántas nadie cosas denuncia hay? hoy. ¿Sabés cuántas cosas hay que nadie denuncia? O mejor dicho, hay cientos de denuncias, pero no trascienden Sí, en los medios. totalmente. Y no trascienden en los medios y yo no tengo la culpa. Si vos me das el manejo de los medios, pues por supuesto. No, pero... no. Las dos cosas Bueno, entonces. acá está el nuevo Las dos director de cosas. Bueno, Juan Pablo, tenés el cierre, dale. Lombardi. Un par de cosas a propósito de lo que decía el profesor, que me parece sumamente interesante respecto a las prioridades. Los gobiernos también se definen por las prioridades, a quién le sacás, a quién le cobras más. Una imagen icónica. En la bolsa de cereales, el presidente frente al sector más encumbrado del país, la verdadera casta. Y en ese lugar diciéndole a los empresarios, yo les voy a bajar los impuestos, es decir, a ustedes les voy a dar más plata, al mismo tiempo que decía, yo voy a vetar el aumento de los jubilados. Digo, una escena explícita respecto a cuáles son las prioridades. A ustedes les voy a dar esos fondos, mientras sí se lo va a sacar a los jubilados. Otra cosa que me parece súper interesante que decía el profesor y que también se mencionó acá, tiene que ver el costado humanitario a la hora del análisis. Podemos tener posturas diferentes, miradas diferentes, creer cosas diferentes, pero me parece sumamente importante... La sensibilidad. La sensibilidad. No perder de vista, pese a lo que creamos y a lo que pensemos, que hay tipos y tipas que la están pasando mal, que están revolviendo la basura en este momento. Vemos cotidianamente, no nos tiene que contar nadie, vemos en nuestras calles cómo aumenta esa pobreza y cómo es cada vez más gente buscando comida, porque no tienen para comer. Me parece eso sumamente interesante para destacar y solamente una cosita más como elemento o variable para agregar a lo que con sabiduría decía el profesor, respecto a las variables que juegan en estos momentos. Hay una variable política, coyuntural, electoral, que también incide a la hora de la negociación. Es difícil imaginar un gobernador, como por ejemplo Frigerio, terminando de quemar, romper los puentes con un gobierno nacional cuando necesita una alianza a nivel provincial. Difícilmente Juntos por Entre Ríos pueda ir a las elecciones o intente ir a las elecciones sin la Libertad Avanza. Y vos buscas el acuerdo con la Libertad Avanza mientras tenés que reclamar los fondos necesarios para poder funcionar, que está retaseando el gobierno nacional. Todos han dicho que Esas van a ir variables- juntos en esta y después no sé. Claro, pero esas variables se chocan, porque vos mientras le estás diciendo yo voy a votar a favor de fondos que vengan a mi provincia, también estás intentando acordar electoralmente con ese espacio. Digo, son variables que confrontan al mismo tiempo, entran en disputa y por eso se hace más difícil a veces
entender esa cuestión que pareciera ser netamente económica, pero que lo trasciende. Y queda poquito para que eso se resuelva, ¿no? Claramente, muy poco. Profe, este presente para usted. Gracias por haber venido una vez más. Bueno, gracias a vos por la invitación, por favor.